Harry Potter. El fabricante de anillos. Botín. 2. El propio Nick no se habría enterado si no hubiera sido porque lo vio en la tienda del sistema a la asombrosa cifra de 8 millones de puntos por caída. Al mirar el frasco del material que tenía en la mano, Nick estimó que había al menos 10 gotas del mismo. Esto por sí solo hace que el viaje valga la pena para mí, pero el resto es solo una ventaja adicional. Nick dijo con una sonrisa mientras el retrato fruncía el ceño con enojo. Probablemente ni siquiera sabes qué es eso, así que tu intento de enfadarme es inútil. El retrato se burló, la sangre de Dios, y para ser justos, normalmente no sabría qué es, pero soy un poco especial en ese sentido. Las cosas que puedo lograr con esto me ponen la piel de gallina con solo pensarlo. Nick dijo honestamente. Tampoco estaba bromeando, ya que una sola gota de esta sustancia era suficiente para crear encantamientos tan complicados que bien podrían haber sido una reconstrucción rúnica de cada gen en el ADN de una especie. Aunque, para empezar, el encantador necesitaría tener el nivel apropiado de habilidad para lograr tal cosa, TSK. No es como si pudiera detenerte de todos modos, así que está bien, toma todo y espero que te ahogues con tu codicia. Dijo el retrato enojado. Nick se rió entre dientes, pero decidió ignorar el retrato y concentrarse en eliminar las maldiciones asociadas a algunos de estos elementos. El retrato se volvió cada vez más sombrío al ver esto, ya que quedó claro que ninguno de sus elementos atrapados iba a funcionar. Había que tener en cuenta que, si bien no era tan hábil en el arte del encantamiento como Rowena Ravenclaw, Salazar Slytherin todavía era extremadamente hábil en ello. Ocultar maldiciones para que no fueran detectadas era una cuestión sencilla para él y, sin embargo, Nick estaba contrarrestando y eliminando las poderosas maldiciones oscuras fácilmente. ¿Eres vidente? ¿Cómo puedes eliminar estas maldiciones con tan poco esfuerzo? El retrato no pudo evitar preguntar ya que simplemente no podía entenderlo. La mayoría de los videntes tenían algún tipo de peculiaridad mental que los hacía extraños en la conversación, pero Nick no tenía nada de eso. Nick simplemente sonrió mientras eliminaba otra maldición y guardaba el objeto al que estaba adherida. Para personas como Salazar, los misterios eran enloquecedores, por lo que las acciones de Nick estaban volviendo loco al retrato mientras destrozaba su mente en busca de una respuesta. Sin embargo, no pudo encontrar una sola respuesta que tuviera sentido y, como resultado, solo pudo apretar los dientes con frustración. Muy pronto, Nick había guardado los diversos artefactos y materiales y también estaba pasando a los libros. Solo podía negar con la cabeza ante las muchas capas de maldiciones en cada una de ellas que había eliminado una por una. Podía entender cautela, pero esto se estaba volviendo ridículo ya que había mucho más de lo necesario en todo este tesoro. Entre los libros hubo uno que llamó su atención, sin embargo fue un diario encuadernado en cuero. Al abrirlo, Nick se sorprendió al ver que era nada menos que una guía paso a paso del método perfeccionado de los Horcruxes. Salazar definitivamente tenía razón al decir que era terrible incluso para sus estándares, ya que a diferencia del método original del Horcrux que simplemente usaba el asesinato y un ritual para crear un Horcrux, esta versión quemaba las almas como combustible para transferir lentamente la propia alma por completo a un objeto mientras se dejaba. Una conexión con el cuerpo, sí, almas, como en más de una a la vez. Nick estaba disgustado por esta información ya que quemar almas de esta manera era borrarlas de la existencia por completo. Era atroz sin medida y solo alguien loco o totalmente sin conciencia estaría dispuesto a realizarlo. No hay nada que valga la pena saber en estas páginas. Nick dijo y usó su habilidad para cubrir el libro que tenía en la mano con una llama violenta reduciéndolo a cenizas. No puedo culparte por esa decisión, pero es un desperdicio. ¿Sabes lo rara que es la magia del alma? Dijo el retrato un poco arrepentido por la destrucción del diario. Nick resopló y canalizó su energía espiritual en su mano haciéndola brillar por un breve instante antes de detenerse. El retrato tenía ojos saltones y la boca abierta después de ver eso. Sé más sobre almas que tú, así que no me hables de lo raro que es. Nick respondió mordazmente. ¿Nigromancia? No, tu energía espiritual era demasiado pura para eso, es otra cosa. El retrato empezó a hablar solo en un intento de descubrir qué hacía Nick. Después de guardar el último libro, Nick volvió al retrato con una sonrisa cruel. Ahora todo lo que queda es lidiar con su retrato, señor retrato, o debería decir Salazar Slytherin. Dijo Nick burlonamente y el retrato adquirió una expresión fría y arrogante. ¿Cómo me descubriste? Preguntó el fundador con calma pero con un ligero escalofrío amenazador. Ya te lo dije, ¿no? Tengo más conocimiento sobre almas que tú.
Ese ritual de Erpo el Asqueroso deja una mancha permanente en el alma del usuario que cualquier persona sensible a la energía espiritual podría detectar a kilómetros de distancia. También lo hizo. No ayuda que la magia utilizada para animar los retratos no se creara hasta aproximadamente un siglo después de tu desaparición de la escuela. Dijo Nick con una sonrisa burlona. Salazar resopló enojado y, para asombro de Nick, salió del retrato y se paró frente a él en persona. Supongo que no importa, ya que no saldrás vivo de este lugar. Dijo Salazar mientras sacaba una varita larga de su túnica que Nick reconoció como una rama del manzano dorado en la bóveda de Ravenclaw. A primera vista parecía que Slytherin lo dominaba por completo, pero para los sentidos mágicos de Nick era una historia muy diferente. La varita rechazaba violentamente a Salazar, quien en ese momento se había convertido en poco más que un lich, pero estaba siendo suprimido por el enorme maná del hombre. Oh, sí, el fundador tenía el mayor poder que Nick había encontrado a ese momento y parecía como un sol abrasador para sus sentidos. Nick levantó su varita Lumos Micare. Habló y Slytherin siseó enojado cuando Nick lo cegó temporalmente cuando un estallido de luz extremadamente brillante explotó desde la punta de la varita de Nick. Finito. Rugió el fundador pero pareció confundido cuando su ceguera no desapareció. Nick sonrió y corrió hacia un lado fuera del camino de un hechizo verde del fundador que silenciosamente lo lanzó en su posición anterior. Nick sacó el anillo Nazgûl de Greed y se lo arrojó a Slytherin, quien ya se había recuperado hasta cierto punto y se burló fríamente de él por ni siquiera poder apuntar bien. Nick sonrió con saña. Tu proyección no es el objetivo. Dijo y al fundador le tomó una fracción de segundo palidecer y volver al retrato presa del pánico. No. Gritó enojado cuando el anillo golpeó el retrato e inmediatamente se envolvió alrededor de él y se puso a trabajar. Comenzó a gritar de agonía cuando su proyección comenzó a desmoronarse mientras el anillo devoraba su alma. Nick observó fríamente cómo esto sucedía ya que había estado planeando este momento desde que descubrió la verdadera naturaleza del retrato. Mira, originalmente había pensado que era simplemente un artefacto maldito que el verdadero fundador dejó y que de alguna manera estaba mal. Pero después de leer el proceso de los Horcruxes perfeccionados descubrió que tenía de malo, era una filacteria para el propio Salazar Slytherin. A partir de ese momento comenzó a tenderle una trampa a Slytherin para obligarlo a usar su proyección dejando su filacteria desprotegida. Salazar Slytherin no tenía nada que culpar por la destrucción de su filacteria más que su propia arrogancia. Al igual que el fragmento de alma del diario, había subestimado demasiado a Nick y pagó el precio máximo por ello. Sin embargo, no se le podía culpar, ya que, por lo que parecía, Nick había hecho trampa en gran medida para matar al basilisco. Atarlo y hacer que varios gallos canten al mismo tiempo no requirió mucha debilidad en magia después de todo. A diferencia de los Horcruxes, el anillo de Nazgûl tardó bastante tiempo en destruir la filacteria, ya que contenía un alma completa. Algunos podrían pensar que esta victoria debería haber sido imposible dado el poder y la experiencia de Slytherin, pero en realidad el hombre cometió varios errores que llevaron a este resultado. El primero ya fue mencionado porque su arrogancia lo llevó a subestimar a Nick. La segunda era que su proyección no podía salir de la pintura por mucho tiempo ya que el maná ambiental simplemente no era suficiente para sustentar su existencia. Esto significaba que al colocar su filacteria en ese lugar se había oxidado mucho durante los últimos 1000 años ya que no había nuevos conocimientos disponibles para aprender. Efectivamente se había atrapado en la Cámara de los Secretos hasta que apareció alguien capaz de sacar su filacteria. El tercer y último error que cometió fue no considerar que con su conocimiento de las almas Nick podría haber tenido una manera de destruir su filacteria. Todos estos errores juntos habían llevado a Salazar Slytherin a encontrar su fin después de 1000 años a manos de un estudiante de segundo año. Finalmente, la proyección desapareció por completo cuando el anillo devoró los últimos indicios del alma del fundador, haciendo que el retrato se convirtiera en polvo. Detrás de ese retrato había otra habitación que no solo contenía al personal sino también una biblioteca en miniatura de libros claramente escritos a mano. Al revisar un puñado de ellos, los ojos de Nick se iluminaron cuando descubrió que todos fueron escritos por el mismo Slytherin para registrar todo su conjunto de conocimientos. Eran tan detallados que incluso había tomos enteros que ya no existían copiados palabra por palabra en algunos libros. Esta biblioteca también puede ser una guía paso a paso para llegar a ser tan poderoso como el propio fundador. Nick pensó con una amplia sonrisa. Sin embargo, decidió ignorar temporalmente la biblioteca y se centró en el viejo bastón de madera que estaba tallado para que pareciera que tenía una serpiente real enrollada a su alrededor.
La serpiente estaba tallada con tanta maestría que, aparte de los signos relacionados con la edad en la madera, Nick habría estado convencido de que, de lo contrario, se trataba de una serpiente real. Sin embargo, sus sentidos mágicos estaban casi cegados al mirar la cosa, ya que estaba cubierta de densos y complejos encantamientos a través de un estilo con el que no estaba totalmente familiarizado. A primera vista, parecía casi el método de encantamiento de Celebrimbor en el sentido de que los encantamientos se habían fusionado en todo el bastón, tanto por dentro como por fuera, pero no había energía espiritual o intención involucrada, lo que significa que era totalmente diferente. Fue fascinante por decirlo menos, ya que no podía entender los encantamientos. La única razón por la que no le había sangrado la nariz de algún tipo como cuando miró la piedra protectora de Hogwarts fue que, a diferencia de ese objeto de poder, los encantamientos del bastón fluían juntos suavemente en lugar de simplemente sentarse encima de los demás de manera discordante. La diferencia era como escuchar una orquesta afinada frente a un gran grupo de personas hablando entre sí. Uno era agradable para los sentidos y el otro los estresaba considerablemente para intentar descifrarlos. Fu. 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 Sin embargo, un sonido pulsante sacó a Nick de sus pensamientos y, al mirar su fuente, vio los anillos de Nazgûl brillar pulsando a un ritmo. ¿Qué está sucediendo? Pensó confundido en cuanto a lo que estaba pasando. Pronto el brillo pulsante se hizo más y más intenso y comenzaron a aparecer grietas en el anillo y los ojos de Nick se abrieron cuando detectó una reacción mágica alrededor del brillo. Fenómenos de nacimiento de bestias mágicas. Pensó estupefacto ante lo que estaba viendo ante sus propios ojos. Nick había asumido que el anillo eventualmente ganaría una forma de pseudo-vida como la varita de Saúco, pero nunca había pensado que se convertiría en una criatura mágica real. Mientras su cerebro estaba ocupado con el significado de este evento, el metal del anillo finalmente se hizo añicos. Sin embargo, los fragmentos no volaron a todas partes, sino que crecieron y se convirtieron en líquido que rápidamente formó una capa de metal alrededor de la energía brillante y cruda. Pum. 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 El sonido de un latido del corazón resonó por toda el área y Nick sintió que el vello de todo su cuerpo se erizaba mientras el fenómeno del nacimiento de la bestia mágica se volvía mucho más poderoso que incluso cuando nació Norberta. Claramente, en lo que sea que se estaba convirtiendo el anillo de Nazgûl, era de un orden de vida superior incluso al de un dragón, lo cual tenía sentido. Los dragones eran muy mágicos, pero en lo que sea que se estaba convirtiendo el anillo, nació de maná espiritual puro y sin adulterar que había alcanzado un punto crítico. Nick frunció el ceño sin embargo cuando sintió que las señales de vida del anillo comenzaban a debilitarse y se dio cuenta de que había estado demasiado ansioso y no tenía suficiente energía para nacer de nuevo. Caminando hacia el caparazón de metal del tamaño de una pelota de baloncesto, apoyó suavemente su mano sobre él y comenzó a canalizar su energía espiritual hacia luego. Lento pero seguro, los signos de vida se hicieron más y más fuertes con esta nueva infusión de energía espiritual hasta que algo cambió y Nick sintió que se formaba una conexión entre su alma y aquello en lo que se estaba convirtiendo el anillo. Kaau. Crack. Un fuerte canto de pájaro salió del huevo y apareció una sola grieta en él cuando una luz brillante comenzó a salir de su interior. Pronto Nick observó cómo se formaban más y más grietas en el huevo hasta que escuchó un fuerte boom. El huevo explotó y la luz brillante cegó temporalmente a Nick. Una vez que Nick recuperó la visión, vio a la nueva criatura mágica parada frente a él y aspiró una bocanada de aire con asombro. Era un ave que tenía una forma corporal muy parecida a la de un águila, excepto que era mucho más pequeña y estrecha. Estaba cubierto de suaves y brillantes plumas negras, blancas y doradas desde la cabeza hasta la cola. Tenía dos pares de alas muy parecidas a las de un pájaro del trueno que estaban dobladas contra su cuerpo en ese momento y cuatro patas de pájaro con garras que le daban a la forma una sensación de grifo. Sin embargo, ahí fue donde terminaron las características del ave, ya que tenía una larga cola serpentina al final de su cuerpo cubierta de plumas pero que terminaba en un familiar anillo metálico circular. También tenía un cuello corto que terminaba en una cabeza parecida a un basilisco que incluía cuernos afilados, excepto que su boca tenía un pico al final. Honestamente, era una de las criaturas más inquietantemente hermosas que Nick había visto jamás. Sin embargo, solo era del tamaño de un gato doméstico, por lo que no era nada intimidante y Nick no tenía idea de qué tan grande iba a llegar a ser. Chirrido. Nazgûl trinó alegremente mientras comenzaba a caminar torpemente, claramente no acostumbrado a su nueva forma. ¿Cómo diablos se supone que debo explicarte, con la barba caída de Merlín?
Nick preguntó en voz alta mientras miraba a la torpe criatura. Nazgûl movió su cabeza adorablemente ante la pregunta, confundido antes de ignorar a Nick. Sin embargo, no sabía qué hacer, ya que no podía esconder exactamente a Nazgûl debido a su vínculo familiar con él. A diferencia de tener un búho o un gato, en cuyo caso podrían estar lejos de sus dueños por largos periodos de tiempo, y un verdadero vínculo familiar como el que Nick tenía con Nazgûl significaba que sería muy malo para su salud estar separado de él. Esta fue también la razón por la que Fawkes generalmente nunca está lejos de Dumbledore por mucho tiempo. Cuando Nick voluntariamente le dio a Nazgûl su energía para completar su transformación, estaba familiarmente unido a él y ahora estaban unidos a un nivel espiritual. Nick solo pudo suspirar y sellar la biblioteca de Slytherin para usarla más tarde, ya que esto tenía prioridad. Una vez que la biblioteca estuvo sellada, se acercó al recién nacido y lo tomó en sus manos. Nazgûl no se resistió, sino que se acurrucó con un bostezo e inmediatamente se durmió con su cola alrededor del brazo de Nick. Dusk, que volaba por la cámara fuera de la boca de la estatua, aterrizó en el suelo cerca de Nick, pero temblaba de miedo mientras miraba a Nazgûl. Nick tardó unos segundos en darse cuenta de por qué Dusk estaba aterrorizado por Nazgûl. Vea que cada una de las especies de aves inmortales siempre renacería después de morir, ya sea por vejez o por haber sido asesinadas. Sin embargo, si Nazgûl todavía poseyera la capacidad de devorar almas, entonces no habría nada que renacer si matara a un pájaro inmortal, ya que ese pájaro inmortal perdería su alma. Tal cosa probablemente era instintivamente aterradora en lo que respecta a un pájaro inmortal como Dusk. En este punto, Nazgûl también puede encarnar la forma más verdadera de muerte posible. La muerte del alma. Cálmate, amigo, ella no te hará daño, lo prometo. Dijo Nick tranquilizadoramente, y Dusk se relajó un poco, pero aún así se negó a acercarse a Nazgûl en absoluto. El indefenso Nick solo pudo salir de la cámara de los secretos con Dusk siguiéndolo a distancia. Al final resultó que fue necesario caminar unos cuantos kilómetros más sobre la larga pared de tuberías para salir de nuevo. Miradle, la gemida echó un vistazo a Nazgûl en los brazos de Nick y salió del baño inmediatamente. Dusk inmediatamente se fue volando una vez que abandonaron la cámara por completo, probablemente en un intento de poner la mayor distancia posible entre él y el Nazgûl dormido sin salir del castillo. Nick consiguió que más de unos pocos de sus compañeros de estudios, en su mayoría chicas, se le acercaran para acariciar a Nazgûl, a quien no parecía importarle la atención en absoluto, mientras el propio Nick estaba sudando mentalmente a mares. La pequeña y adorable criatura en sus brazos podía matar almas, así que si ella decidía que no le gustaba un estudiante en particular por cualquier motivo, sí, cosas malas. Aún así, a pesar de despertarse en medio del tránsito hacia la oficina de Dumbledore, Nazgûl parecía perfectamente contento de ser transportado y acariciado como un gato mimado. Aún así, Nick llegó a la estatua de gárgola de la oficina del director sin ningún problema. Sorbete de limón, habló, y la estatua se hizo a un lado. Dumbledore se sorprendió al ver a Nick tan espontáneamente, pero en el momento en que Fawkes vio a Nazgûl se puso rígido de miedo, lo que el viejo mago notó a través de su vínculo con el pájaro. Para su sorpresa, la varita de Sauco en su manga también parecía aterrorizada de que la criatura estuviera sostenida en uno de los brazos de su estudiante. Siento que tienes una gran historia que contarme con respecto a esa criatura que tienes en brazos. Dijo el viejo mago con una pequeña risa para tratar de ocultar la inquietud que sentía ante el miedo que esas dos cosas extremadamente poderosas tenían hacia esa criatura. Ambos pueden relajarse, no es probable que ella les haga daño a ninguno de los dos. Nick les dijo tanto a Dumbledore como a Fawkes. El director decidió confiar en Nick en esto y se relajó visiblemente, mientras que el Fénix parecía mucho menos creído en él, aunque se calmó considerablemente. Señor de los pájaros o no, sostenía en sus brazos lo que bien podría ser la parca, por lo que la precaución estaba bien justificada. Nick tomó asiento frente a Dumbledore y apoyó a Nazgûl en su regazo, sobre el cual ella inmediatamente se tumbó tranquilamente, lo que la hizo parecer totalmente inocente y pacífica. Voy a ser franco, casi no tengo idea de qué es ella a pesar de estar familiarmente ligado a ella. Sé qué era y cómo nació, pero no sé qué es ahora, además de aterradora. Nick dijo sin endulzar nada en absoluto. Luego levantó el extremo de la cola de Nazgûl para mostrarle al director el anillo al final. Por primera vez Nick había visto los ojos de Dumbledore muy abiertos y su boca abierta en shock. Nick no podía exactamente culpar al hombre, considerando que básicamente solo dijo que creó totalmente una nueva forma de vida.
Nick decidió romper el proceso por el cual Nazgûl se convirtió en su forma actual desde el principio hasta ahora sin revelar el hecho de que había estado alimentando sus partes de alma y, más recientemente, almas enteras. En lugar de eso, dijo que ella simplemente estaba acumulando más y más energía hasta que obtuvo suficiente para convertirse en su forma actual, lo cual no estaba mal. Dumbledore tenía una expresión muy seria al final de la explicación de Nick, mientras que Fawkes parecía haberse calmado mayormente. Te creo, sin embargo, este es un asunto muy serio ya que es muy ilegal intentar crear nuevas criaturas. Dijo con severidad. Dicho esto, está claro que usted nunca tuvo la intención de lograr este resultado y, por lo tanto, no será castigado después de que esto se informe al ministerio. Nick suspiró aliviado ya que realmente no quería huir debido al nacimiento accidental de Nazgûl. La cuestión de que sea un vínculo familiar contigo complica un poco las cosas, pero estoy seguro de que después de un pequeño período de prueba no tendrás problemas para conservarlo contigo. Dumbledore lo expuso con seriedad pero con amabilidad, ella. Nick corrigió y Dumbledore se rió entre dientes. Entonces lo es. No conocerás ninguna habilidad que pueda tener y que sería bueno saber para el informe, ¿verdad? Preguntó y Nick sacudió la cabeza. Honestamente, tengo una idea, pero no puedo decir con certeza si son ciertas o no. Dijo impotente. También era cierto, ya que hasta que Nazgûl mostrara cualquier habilidad que ella pudiera tener, él honestamente no lo sabría. Incluso la capacidad de comer almas podría haber cambiado de alguna manera, no tenía idea. La evaluación del sistema tampoco funcionó en animales, por lo que esa idea quedó descartada. Dumbledore no pareció sorprendido al escuchar esto ya que no era inusual que nuevas especies tuvieran habilidades desconocidas. Si eso es todo, espero que vayas a presentarle al pequeño a tus amigos. Dijo el anciano y envió a Nick fuera de la oficina. Mirando a Fawkes, suspiró. No podrías decirme por casualidad qué tenía de peligroso esa cosita, ¿verdad? Preguntó y la respuesta que obtuvo fue un solo concepto, una idea por así decirlo, muerte. Nick, por otro lado, caminaba una vez más por los pasillos con Nazgûl en sus brazos cómodamente. No le tomó mucho tiempo llegar al taller que estaba abierto y ocupado por su pequeño grupo. Luna inmediatamente se iluminó y corrió hacia ella interrumpiendo con fuerza su duelo con Ari en el momento en que vio a Nazgûl. Dusk también estaba en la habitación pero se escondía nerviosamente detrás del horno. Hola, ¿no eres la cosa más linda que existe? Sí lo eres. Luna dijo mientras arrebataba a Nazgûl de las manos de Nick y le daba un abrazo giratorio. Solo les tomé un segundo a las otras chicas para hacer lo mismo y colmar de afecto a la recién nacida. Nick miró a Steve. Parece que ya no eres la cosa más linda a mi alrededor, amigo. Dijo con una sonrisa y Steve simplemente parecía confundido. Alguien más se dará cuenta de que el pájaro enojado parece aterrorizado por lo que sea que sea. Ron señaló lo asustado que estaba Dusk por Nazgûl. Eso llamó la atención de todos mientras miraban y efectivamente Dusk se alejaba temeroso de la recién nacida. Ahora que lo mencionas, ¿qué es esto de todos modos? Traki preguntó confundida. Ella es Nazgûl y es mi familiar, en cuanto a especie no tiene nombre ya que es la primera de su especie. Nick dijo mientras tomaba asiento para relajarse. Sabes que es ilegal crear nuevos animales, ¿verdad? Daphne preguntó con un poco de preocupación. La ley dice que es ilegal hacerlo a propósito, mientras que ella fue lo más accidental posible. Eso me recuerda por alguna razón, pero no la hagas enojar o podría comerse tu alma. Nick dijo casualmente mientras todos sus amigos se pusieron rígidos. ¿Por qué no me sorprende que una criatura que creaste, accidental o no, pueda comerse las almas de todas las cosas? Traki preguntó con un suspiro. Para ser justos, no estoy 100% seguro de esa habilidad ya que ella lo tenía como anillo, pero tal como está ahora no se sabe de qué es capaz. Dijo Nick encogiéndose de hombros, hacía mucho que había aceptado que su vida iba a ser increíblemente extraña, por lo que estaba empezando a volverse insensible a las locuras que sucedían a su alrededor. Claramente, sus amigos estaban junto a él mientras se recuperaban del impacto de saber que el adorable monstruo que estaban abrazando probablemente podría comerse almas en un instante. Así que básicamente se ve muy linda y esas cosas pero probablemente es ridículamente peligrosa. Daphne pidió para fines de verificación, sí, eso lo resume muy bien. Además, parece demasiado vaga para intentar lastimar a la gente. Nick dijo con los ojos cerrados. Sabes que Hagrid perderá la cabeza cuando la vea. El hombre pensó que un dragón era lindo incluso después de que le prendió fuego a la barba. Dijo Ron exasperado. Me pregunto si debería contarle sobre Aragog.
No, no hay necesidad de obligarlo a evitar a Hagrid por algo en lo profundo del bosque. Nick pensó para sí mismo con una sonrisa. Borrar. Un sonido fuerte como una pequeña chispa de electricidad al dispararse llenó el aire y Nick sintió un peso repentino en su regazo. Al abrir los ojos se quedó sin palabras mientras Luna estaba sentada en su regazo con una expresión confusa con Nazgûl en sus brazos. ¿Lo que acaba de suceder? Nick preguntó confundido. Ella se teletransportó en un brillante relámpago. Harry dijo con los ojos muy abiertos. Teletransportación elemental, ¿eh? Eso es útil. Nick dijo honestamente. Luna se deslizó de su regazo y se quejó. ¿Por qué estás tan duro? Dijo mientras se frotaba el trasero. Nick casi se ahoga con la lengua cuando ella dijo esto y sus pensamientos inmediatamente se dirigieron a un lugar lascivo. Tengo mucho músculo. Dijo con un poco de sonrojo. Nazgûl se soltó de los brazos de Luna y agitó sus alas un par de veces para moverse por el aire y estrellarse con fuerza contra el regazo de Nick. Él hizo una mueca de dolor ante eso, pero se rió entre dientes y le rascó la parte superior de la cabeza. Necesito trabajar en tu aterrizaje pequeño o tendré muchos moretones. Dijo con una sonrisa. Luna parecía desconsolada porque Nazgûl la dejó, pero decidió agarrar a Steve. El corpulento escarbato también estaba perfectamente de acuerdo con eso. Pasó un tiempo pero poco a poco Dusk se fue sintiendo más cómodo con Nazgûl después de ver que ella realmente no tenía ningún interés en él. No, ella estaba mucho más interesada en tomar una siesta con Nick en su silla reclinable que cualquier otra cosa. En lugar de seguir molestando a Nick, sus amigos volvieron a lo que estaban haciendo cuando él llegó antes. Para la mayoría, el sonido de la artesanía y el duelo sería fuerte e imposible para dormir, pero para Nick era una sinfonía maravillosa que lo arrullaba para que descansara. Harry lo despertó sacudido un par de horas más tarde, ya que era la hora de cenar. Levantándose con un bostezo, Nick movió a Nazgûl a su brazo izquierdo y salió del taller hacia el gran salón. Dusk se sentó en uno de sus hombros mientras que el gordo Steve se paró en el otro haciendo que Nick pareciera que tenía demasiadas criaturas. Steve y Dusk eran cosas a las que todos estaban acostumbrados a ver pero Nazgûl llamó bastante la atención. Nick la sentó en la mesa a la vista de todo el gran salón donde ella, al igual que las otras dos bestias mágicas, devastaron la comida en la mesa larga. Por supuesto, Nick también estaba haciendo daño a la comida, pero las bestias lo golpearon sin lugar a dudas. Hagrid en la mesa de profesores parecía que no quería nada más que cargar y examinar a Nazgûl en detalle mientras que la mayoría de los otros profesores tenían miradas exasperadas. Ya era bastante malo tener que lidiar con un Ho y un escarbato, pero ahora también son lo que sea que sea. Aún así, no podían hacer nada al respecto ya que el oro tenía mal carácter, lo que lo hacía intocable y el escarbato era prácticamente adorado por la mayoría de la población femenina del castillo. Sin embargo, esta cosa nueva aparentemente era familiar y estaba ligada a Nick, por lo que no podían hacerle nada en absoluto. Los familiares eran cosas sagradas en la cultura mágica, por lo que actuar contra ellos haría que toda la comunidad estuviera pisándoles el cuello. Nick pasó los siguientes días lidiando con la pesadilla burocrática que era registrar una nueva especie, verificando su estatus familiar con Nazgûl, teniendo entrevistas con varios artículos de zoología de magos ansiosos, recibiendo cientos de cartas solicitando el privilegio de estudiar a Nazgûl de varios magos diferentes a nivel mundial. Y luego todo su trabajo escolar también. No hace falta decir que estaba mentalmente agotado cuando llegó el fin de semana nuevamente. Había descubierto algunas cosas nuevas sobre las habilidades mágicas de Nazgûl durante la última semana y ocasionalmente ella mostraba algo nuevo. Lo primero que verificó fue que ella todavía come almas aunque la energía no le pasa a él después. En lugar de eso, lo almacena dentro de su cuerpo para impulsar tanto su crecimiento como otra habilidad mágica. Nick la había estado alimentando constantemente con almas de insectos, peces, sapos y ratas para ayudarla a abastecerse de energía desde que descubrió esto. Obviamente esas almas no daban mucha energía pero en su opinión era mejor que nada. Aún así toda esa energía le permitió crecer considerablemente por lo que Nazgûl actualmente tiene el tamaño de una raza de perro de tamaño mediano como un Shiba. Nick también había descubierto que ella tenía una habilidad innata para manipular libremente la energía espiritual de una manera casi idéntica a como lo hace él mismo. La mayor diferencia era que ella era mucho mejor que él en eso, con una eficiencia del 100% en comparación con su aproximadamente 73% de eficiencia. Nick estaba más que un poco celoso, por decirlo menos, pero decidió tragarse sus celos. Ella también tenía la habilidad de identificar su fuente inmediatamente debido a su singularidad.
Podría matar o petrificar con una sola mirada si quisiera, como Nick había aprendido cuando mató a una rata salvaje con esa habilidad. Afortunadamente, la habilidad era activa en lugar de pasiva como en el caso del basilisco, por lo que tenía control total sobre ella. Sin embargo, en opinión de Nick, la habilidad mágica más valiosa era un tipo de fuego que podía crear usando sus reservas de energía espiritual. Según el sistema, se le conocía como fuego del purgatorio y era una de las tres únicas llamas espirituales que existían además del fuego del infierno y el fuego sagrado. La tienda de sistemas tenía una semilla de las cosas listadas en la asombrosa cifra de 50.000 millones de puntos, lo que lo hacía estúpidamente caro. A pesar de eso, no pudo hacer trampa y alimentar una semilla al sistema por un montón de puntos ya que el sistema se negó a aceptarla. Aún así, no estaba demasiado molesto por eso, ya que simplemente podía agregarlo a su horno y usarlo para forjar, lo cual hizo. Aparte de eso, no había visto ninguna otra habilidad mágica de Nazgûl aparte de esa. Peeves, por otro lado, aprendió por las malas que hacerle una broma era una mala idea y ahora estaba aterrorizado de ella. A pesar de ser mortal y, por lo tanto, imposible de matar mediante la mayoría de los métodos, Nazgûl atacó directamente su cuerpo fantasmal y destrozó su esencia. Se regeneró después de un par de días, pero el recuerdo del dolor que le provocó fue suficiente para hacer que el poltergeist le diera un muy amplio margen al grupo de Nick. Nick no había olvidado el ataque anterior a Dusk pero había estado demasiado ocupado para concentrarse en Peeves, así que esto funcionó muy bien. De todos modos, no tenía sentido matar al poltergeist ya que se crearía otro antes de fin de año debido a la energía caótica de la población estudiantil. Al despertarse el sábado después de dormir un poco, Nick se vistió y despertó a Nazgûl también, bostezó y se estiró en la cama en la que insistió en dormir antes de caminar junto a Nick mientras él salía del dormitorio. Hoy era el partido inaugural de la temporada de Quidditch en Hogwarts entre Gryffindor y Slytherin, así que Nick y sus amigos iban a animar a Harry. Parece que hoy dormiste bastante tarde. Hermione notó mientras él caminaba hacia la sala común. Ha sido una semana agotadora y necesitaba dormir. Nick dijo encogiéndose de hombros. Solo recuerda no volverte perezoso como Ron o Harry. Dijo con severidad, bostezo. No somos perezosos, las clases son simplemente aburridas, eso es todo. Dijo Ron con un bostezo cansado mientras él y Harry bajaban las escaleras del dormitorio de los chicos. No se equivoca, ¿sabes? Quiero decir, mira cuánto esfuerzo pone en trabajar la madera. Rápidamente me está alcanzando y el propio Ollivander me enseñó. Nick dijo poniéndose del lado de Ron. Hermione resopló pero no discutió ya que Nick tenía razón sobre cuánto progreso estaba haciendo Ron. El único problema real que Ron estaba teniendo en este momento era conseguir las runas y el amuleto de apertura de varita. Una vez que supera ese punto, Ron básicamente ya estaba listo para hacer varitas por su cuenta. Entonces, ¿qué tan seguro estás de ganar contra Slytherin con todo su equipo equipado con escobas nuevas? Nick le preguntó a Harry casualmente. Mi Nimbo es solo un poco peor que el nuevo modelo que tienen, así que puedo seguir el ritmo de Malfoy, pero el resto del equipo es un problema. Para ser honesto, seré duro con ellos. Dijo Harry seriamente. Me imagino que así será, pero sabemos con certeza que los equipos de Gryffindor entrenaron mucho más duro que los de Slytherin gracias a Daphne y Tracy. Nick señaló y Harry asintió con la cabeza. Oliver Wood se había vuelto completamente loco con el entrenamiento este año después de las pruebas, por lo que todo el equipo estaba en plena forma para el juego. No se sabía fuera del equipo de Gryffindor, pero los gemelos habían estado ganando dinero a manos llenas vendiendo las pociones de entrenamiento al equipo. Esto significó que todo el equipo obtuvo mucho más por su dinero durante todo el intenso entrenamiento que realizaron. Esta iba a ser una sorpresa muy desagradable para el equipo de Slytherin, quienes apenas estaban en forma ya que el trabajo escolar ocupaba la mayor parte de su tiempo. El grupo se dirigió al gran salón y desayunó antes de dirigirse al campo donde Harry los dejó para ir al vestuario. Era un día ligeramente nublado con un poco de frío en el aire que los hizo abrigarse con bufandas. Cuando se soltaron las bolas al comienzo del juego, Nick frunció el ceño al sentir una magia extraña engancharse a una de las bludgers que luego apuntó a Harry. ¿Por qué sigue causando problemas si la cámara ya no es una amenaza? Pensó antes de excusarse del campo para localizar a Dobby. El elfo no fue difícil de encontrar mientras manipulaba la bludger desde debajo de una de las gradas vacías cercanas. Acercándose sigilosamente al elfo hiperconcentrado, Nick apuntó con su varita a la espalda de Dobby desde cerca estupefi. Dijo y Dobby no tuvo tiempo de reaccionar antes de que se apagaran las luces.
Usando sus sentidos mágicos, Nick rápidamente encontró al esclavo atado a la familia Malfoy gracias a que Draco estaba cerca y lo cortó directamente liberando a Dobby. Contrarrestar la magia fue fácil cuando Nick tuvo tiempo de sentirla, ya que solo necesitaba enviarle un pulso de magia de frecuencia opuesta y esto no fue diferente. Renérvate. Habló con calma y Dobby inmediatamente recuperó la conciencia, pero pareció incrédulo casi inmediatamente después. Sí, te liberé, ahora explicas por qué sigues atacando a Harry a pesar de que ya me deshice del diario y del monstruo en la Cámara de los Secretos. Preguntó Nick con severidad. ¿El libro se ha ido? ¿Y el monstruo? Dobby cuestionó con ojos muy abiertos e incrédulos. Nick puso los ojos en blanco. Si te hubieras molestado en comprobarlo, ya sabrías que se están ocupando del diario, lo que significa que el plan de Lucius ya había fallado. Dijo impaciente, ¿cómo sabe el señor estas cosas? Preguntó Dobby terriblemente confundido. Sé lo del diario porque el tonto intentó atacarme y en cuanto a la participación de Lucius, en realidad es una simple deducción. ¿Algo más o es suficiente para satisfacerte? Nick preguntó irritado. A Dobby le habría tomado tal vez 2 segundos como máximo comprobar cómo estaba Gimli y ver que el diario estaba completamente inerte y, en cambio, había intentado obstinadamente sacar a Harry de Hogwarts nuevamente. Tenía buenas intenciones, pero a Nick todavía le irritaba muchísimo tener que corregir al elfo. Una vez que se resolvió esa tontería, Nick regresó con el resto de sus amigos justo a tiempo para ver a Fred y George causando molestias con las Bloodhairs. Gracias a sus grandes cuerpos habían desarrollado una estrategia que consistía en lanzar voleas entre ellos y lanzar a un oponente al fuego cruzado. Harry ni siquiera tuvo la oportunidad de atrapar la snitch ya que los gemelos paralizaron a los 2 cazadores del equipo de Slytherin y terminaron el juego con la victoria de Gryffindor. Era una regla que el juego terminaba cuando nadie podía ocupar un puesto en un equipo debido a una lesión, estaba mal visto ganar así. Sí, a los gemelos les importaba, ni siquiera un poco. A Oliver Wood tampoco le importaba ya que habían ganado, pero el capitán de Slytherin, Marcus Flint, estaba más que furioso e incluso casi comenzó a lanzar maldiciones. Al ver que el juego había terminado, Nick agarró la snitch del aire con un hilo de fuego antes de entregársela a Madame Hodge para que la guardara. Oliver Wood parecía haber muerto un poco por dentro cuando vio eso, mientras que Marcus Flint sintió alivio de que Nick no estuviera jugando contra ellos. Punto de vista de Dumbledore. Tenía la esperanza de que con el tiempo Nick se calmara lentamente y no causara tantos problemas, pero eso simplemente no había sucedido. De todos modos, no es exactamente como esperaba, ya que de hecho se volvió menos reservado y ahora pasaba mucho tiempo entre aquellos a quienes llama amigos, pero era arrogante en la forma en que parecía ver el mundo ahora. De hecho, el tipo de actitud orgullosa y vengativa que esperaría de un fénix o un Ho. No es cruel ni nada por el estilo, pero simplemente ignora a cualquiera fuera de su círculo. Si a eso le sumamos su destreza en magia que mejora rápidamente, el niño se está transformando rápidamente de una manera muy familiar para mí cuando era más joven. Afortunadamente, a diferencia de mi yo más joven, él tiene un código moral bastante claro y se niega a cruzar algunas líneas. La huella en la piedra del pabellón de la escuela era prueba suficiente de ello. Si incursionaba en la magia oscura en busca de poder como lo hice yo cuando era más joven, la oscuridad mancharía su huella hasta cierto punto y, sin embargo, no había nada, ni una sola gota. Como resultado, estaba ansioso y preocupado por cómo será el futuro bajo su mando. Todo lo que nos hizo grandes a Hegert y a mí se encontró en el niño, pero también hubo puntos negativos. Era carismático, poderoso, atractivo y hábil en la magia, pero también orgulloso, ambicioso y dotado de muchas habilidades mágicas. Esto último no parece un punto negativo, pero la gente crece más bajo presión y con tantas habilidades a su entera disposición, el chico puede llegar tranquilamente a la gloria. Simplemente no puede encontrar la presión necesaria para crecer como individuo. Por eso me sorprendió saber que estaba enseñando sus conocimientos a sus amigos, estaba fuera de lugar. El chico era muchas cosas, pero caritativo definitivamente no era una de ellas y aún así no puedo entender por qué de repente decidió hacer esto. Era casi como si de repente estuviera sometido a una presión extremadamente fuerte y estuviera haciendo todo lo posible por adaptarse. La idea de que él pudo haber descubierto para qué servían los sacrificios de Hegert cruzó por mi mente, pero yo apenas había descubierto su propósito después de mucho esfuerzo. Al final decidí simplemente aceptar esta buena noticia y concentrarme en el nuevo dolor de cabeza que Nick me había causado.
Justo esta mañana había recibido una carta de Gringotts diciéndome que un tal Harold Rich había donado la asombrosa cantidad de 200.000 galeones a Hogwarts para gastos de clases y salarios. Este acto tenía las huellas dactilares de Nico por todas partes y rápidamente comprendí por qué él también había hecho esto. Después de todo, no es algo común que alguien venga a mi oficina y que Fawkes le entregue personalmente una carta a Nico. Sí, el chico ni siquiera había tratado de ocultarme lo que estaba haciendo, pero era completamente obvio al respecto. Solo pude suspirar y aceptar esta donación ya que, por mucho que deteste admitirlo, los fondos se necesitaban desesperadamente. La única otra persona consciente de cuán cerca estaba Hogwarts de la bancarrota es Minerva. Ella había estado ayudándome durante mucho tiempo a administrar los diversos aspectos legales de la escuela y, por lo tanto, sabía cuán gravemente la maldición dada había agotado los fondos de la escuela. Fue por esta razón que tuve que rechazar la propuesta de Filius de crear clases de artesanía más allá de las raras clases de alquimia que imparto si la demanda es lo suficientemente alta. Ahora, sin embargo, la escuela está totalmente recuperada gracias a la repentina inyección de fondos que nos devolvió a su capacidad máxima. Todo se lo debo a ese niño testarudo que se negó a aceptar como excusa la falta de fondos. Fue un sentimiento extraño para mí estar agradecido de que uno de mis propios alumnos fuera un individuo problemático, pero aquí estoy. Mi mayor preocupación actual no es Nick sino Hegert y las repercusiones de lo que pretende hacer. Fue desagradable, pero ya había advertido a los distintos ministerios del mundo lo que buscaba lograr no hace mucho. Pocos lo han notado, pero cada ministerio se está preparando lentamente para la guerra masiva en la que pronto se verá envuelto el mundo entero. Utilicé la aritmancia para determinar la cantidad de tiempo que nos queda para detener a Hegert y llegué a la respuesta de 2, casi 3 años. Si no logramos detenerlo en ese lapso de tiempo, el mundo entero se verá inundado de magia, arruinando siglos de arduo trabajo de los muggles y expulsando a los magos de sus escondites por la fuerza. La cifra de muertos prevista fue la asombrosa cifra de 3.500 millones de vidas a medida que la sociedad muggle colapsa y los magos se ven obligados a salir a la luz. Nick no sabía que el secreto del plan de Grindelwald básicamente había sido revelado a todos los que necesitaban saberlo en este momento, pero estaría feliz si lo supiera. De hecho, estaría encantado con ese hecho, ya que explicaría por qué Arthur Weasley hizo que todas las acusaciones en su contra fueran presentadas en el ministerio. Nick asumió que pudo deberse a la buena voluntad que la familia Weasley se ganó debido a la captura de Pettigrew. Sin embargo, si supiera acerca de esta filtración del plan de Grindelwald, cambiaría sus pensamientos por completo. Después de todo, ¿por qué el ministerio castigaría a Arthur por el coche mágico cuando puede ser el último coche funcional del planeta en los próximos años? En cambio, el ministerio había alentado a Arthur a revelar los encantamientos de sus autos para poder intentar en secreto llenar los vehículos muggles con ellos. No fue mucho, pero el ministerio esperaba que con ello se reduciría al menos un poco el número de muertos. Sin embargo, hubo un pequeño inconveniente en ese plan. Arthur no sabía el encantamiento de memoria. Mira, había sido muy reservado al hacer los encantamientos y por eso no los escribió, lo que significa que simplemente no sabía cuáles eran de memoria. Era como escribir un ensayo largo para la escuela y luego te pedían que lo recitaras palabra por palabra sin tenerlo frente a ti. La mayoría de la gente fracasaría en ello. Curiosamente, esto llevó al ministerio a intentar localizar el vehículo en el bosque prohibido durante la última semana. Fue solo en este punto que el ministerio supo el verdadero alcance de lo que todos vivían dentro de sus límites después de que varios aurores fueran atacados por varias criaturas hostiles, incluidas las acromántulas. Sin embargo, encontraron el auto y lograron sacarlo del bosque de manera semisegura. No apareció en el periódico, pero toda la escuela estaba al tanto ya que los aurores habían huido del bosque con el auto a mediodía causando una gran conmoción cuando lo hicieron. 3 de ellos incluso tuvieron que ser tratados por Madame Pomfrey por envenenamiento con acromántula. Nick sabía que el coche se había vuelto loco en el bosque, pero no sabía que también había decidido establecerse en el territorio de las acromántulas. Fue solo después de escuchar furtivamente las conversaciones de los aurores que Nick supo por qué estaban detrás del auto. ¿El ministerio quiere replicar los encantamientos en el auto? ¿Por qué? La información lo confundió mucho ya que simplemente no podía entenderla en absoluto. Aún más extraño fue cómo a pesar de la gran cantidad de sangre pura en el ministerio, no estaban armando un gran ataque por algo tan importante como esto. Era más que un poco sospechoso por decirlo menos.
Aún así decidió que no era asunto suyo las ideas extrañas que se le ocurrieran a la gente del ministerio e ignoraron el asunto. En cambio, estaba mucho más interesado en su tesoro más reciente, el bastón de Asclepio. Bastón. Madera de serpiente / hilo del corazón de Hidra. Grado. Legendario. Habilidades. Síntesis de veneno, inmunidad al veneno, lengua parcel, afinidad curativa, bendición de la bruja, concentración de maná, dominio de la medicina. Habilidad mítica. Bendición del curandero. Una vez al día, el portador puede devolverle a una persona enferma su salud máxima independientemente de la gravedad de sus lesiones o enfermedades. Habilidad legendaria. Restauración de vida. Una vez cada 10 años, una sola persona por debajo del nivel de potencia de nivel 2 puede volver a la vida siempre que haya estado muerta no más de 3 días. No hace falta decir que Nick estaba muy interesado en el personal después de ver esta evaluación del sistema. Ciertamente estuvo a la altura de las expectativas de ser un artículo divino. ¿Cómo no iba a ser posible cuando literalmente permitía resucitar a alguien con requisitos bastante fáciles de cumplir? El bastón también encaja perfectamente con la descripción de Asclepio con todas sus habilidades. Con la síntesis de veneno, uno podría generar en el acto cualquier tipo de medicamento diluyendo el veneno a un nivel útil. El hecho de que el bastón también diera cabida a la lengua parcel ya que según la mitología el dios aprendió de una serpiente los secretos de las artes medicinales, Nick finalmente también había aprendido qué grado era más allá de lo mítico gracias a este bastón, por lo que sabía que necesitaba disparar por ahora. Hasta ahora no había hecho ni un solo objeto mítico porque no sabía exactamente cómo, pero después de comparar este bastón con su varita mítica, tuvo una idea aproximada. Los artículos míticos en realidad no eran muy diferentes de los artículos raros de alta gama, excepto una diferencia. La habilidad. Para ser clasificado como un objeto mítico, era necesario que tuviera un cierto nivel de complejidad y una única habilidad trascendente que no necesariamente tuviera que estar relacionada con las otras habilidades normales. Con esta información, Nick tenía la intención de crear su primer artículo mítico, pero no quería escabullirse y obtener un producto apenas lo suficientemente bueno. Con eso en mente sabía exactamente cuál iba a ser su primer anillo mítico ya que le venía molestando desde hacía bastante tiempo. Iba a crear una versión mucho mejor de Greed que estaba completamente mejorada. Ni siquiera sería tan difícil de lograr, ya que el encantamiento de codicia original tiene un gran margen de mejora. Nick tenía varias piezas de metal muy grandes frente a él que necesitaba fundir para formar la forma base de la nueva Greed. Mitril, adamantium, oricalco, plata de duendes, sangre de dioses, metal estelar, bronce al agua, oro de fuego, nube de hierro y timanio. En esta selección estaban algunos de los metales que recuperó del tesoro de Slytherin en la Cámara de los Secretos. Con ellos agregados, Nick incluyó los 4 elementos básicos, así como el espacio y el tiempo, e incluso eligió minuciosamente separarse de una gota de sangre de Dios para llevar el encantamiento a su límite absoluto de acuerdo con su habilidad. Nick había esperado hasta que lo despidieran de clase el viernes y se encerró en el taller con Elena y Flitwick porque necesitará la ayuda de ambos para esta empresa en particular. Había tomado en consideración cuánto tiempo le llevaría completar este anillo e incluyendo el descanso para reponer energías, le tomaría no menos de 2 días y medio. El papel de Elena y Flitwick durante este tiempo fue garantizar que el encantamiento nunca se estabilizara mientras él recuperaba su energía. Si alguna vez lo hiciera, se vería obligado a empezar de nuevo arruinando todo su trabajo anterior. Flitwick y Elena fueron informados de esto y, por lo tanto, estaban extremadamente serios mientras esperaban que Nick comenzara. Primero encendió el horno y lo puso en fuego conjunto, ya que Greed siempre estuvo destinado a ser, ante todo, un espacio de almacenamiento. Luego, Nick comenzó a colocar todos y cada uno de los metales en el horno para que se derritieran. El metal en el horno hirvió y retumbó antes de que cada tipo de metal finalmente se licuara y Nick no perdió el tiempo arrojando la única gota de sangre de los dioses en la mezcla y apuntándola con su varita. Ruimen Yakanana Goriana Nua. Habló y una brillante niebla dorada, blanca y verde se hundió en el metal líquido desde la punta de su varita. El líquido comenzó a girar violentamente en el centro y pronto los distintos colores de los diferentes metales se fusionaron antes de desaparecer. Nick sacó apresuradamente este nuevo líquido metálico del horno y lo envió a un molde grande que había preparado de antemano. Era un molde de cara abierta con forma de anillo enorme, por lo que contenía aproximadamente 1 galón de metal líquido sin problemas.
Mientras esperaban que el metal se solidificara, Nick apagó el horno y sacó una hogaza entera de pan lembas. Nick se lo comió todo después de que el metal mostró signos de volverse sólido y se mantuvo erguido mientras observaba de cerca el molde. Su estómago comenzó a dolerle un poco por la densa cantidad de nutrientes dentro de la barra de pan, pero lo ignoró ya que el metal se había enfriado. Quitó el molde mediante transfiguración y colocó el anillo de metal negro brillante en su yunque. Cambió a su martillo y comenzó a canalizar su energía espiritual con la intención y el conocimiento del encantamiento de Gree, pero mucho más fuerte y más profundo. Vertió todo su conocimiento sobre los Bogarts, el espacio, el tiempo y el mundo en su energía espiritual y golpeó con su martillo el anillo negro. Auge. Una fuerte onda de choque de energía explotó desde el anillo en una luz de arco iris, pero pasó inofensivamente a través de todo. El anillo negro se transformó inmediatamente en el rostro amorfo que Greg normalmente tenía. Nick no se sorprendió considerando que había inyectado la mayor parte de su energía en este único paso del proceso. Elena tomó el primer turno manteniendo inestable el encantamiento de los anillos mientras Nick se sentaba y meditaba para restaurar su energía más rápido. 2 horas más tarde, cuando terminó, se levantó y se acercó nuevamente al yunque mientras sostenía su martillo. Esta vez comenzó a canalizar su energía con la intención del fuego y los roles que desempeña en el mundo. Su brillo se volvió rojo y violento como el elemento que le estaba imbuyendo antes de golpear el anillo en constante cambio en el momento en que Elena eliminó su influencia sobre él. Nar-Rum Yaurulokianar. Fuego, llamas, volcán, sol, habló y la energía que irradiaba de él pareció ganar sustancia real cuando una ola de calor se elevó de él y secó el aire del taller. Elena se volvió incorpórea para escapar del intenso calor mientras Flitwick comenzó a sudar mucho pero se negó a apartar los ojos del espectáculo que tenía ante él. Nick levantó su martillo y por un breve momento tanto Flitwick como Elena tuvieron la ilusión de que el sol mismo se había manifestado en su cabeza antes de que Nick golpeara el anillo en constante cambio. En un instante, el calor abrasador se desvaneció cuando Nick envió la mayor parte de su energía al ring una vez más. Flitwick tomó el siguiente turno para mantener el encantamiento inestable mientras Nick se sentaba silenciosamente a meditar nuevamente. Después de 2 horas y media recuperó su energía y se levantó para pasar a la siguiente parte del encantamiento. Esta vez, cuando comenzó a canalizar su energía, tanto Elena como Flitwick se prepararon para cualquier fenómeno loco que manifestara a continuación. Nentuine Rose Elka agua río océano lluvia hielo, habló con firmeza y la energía a su alrededor se volvió azul mientras era pesada y fluía como las diversas formas de agua que estaba canalizando. Esta vez la habitación se volvió terriblemente húmeda y pegajosa a medida que la concentración de agua en el aire se disparó. Una vez más los fenómenos se desvanecieron cuando Nick descargó su martillo. El cuerpo de Nick comenzó a doler horriblemente cuando la tensión de esta intensa forja comenzó a pasarle factura. Desde una perspectiva exterior, parecía como si solo hubiera balanceado su martillo 3 veces hasta el momento, pero en cada uno de esos golpes imbuyó la gran mayoría de su energía antes de descansar la cantidad mínima de tiempo necesaria para recuperarse. Tal acción pone una tensión increíble en su cuerpo dejándolo adolorido en este momento, pero aún no había terminado ni la mitad del camino. Nick se sienta y bebe un poco de poción Uigenueld para aliviar la tensión en su cuerpo antes de meditar. Mientras esto sucedía, una sola persona fuera del taller supo que se estaba invirtiendo una increíble cantidad de energía en esta sesión de fija. Dumbledore estaba bastante conectado con los pupilos de la escuela como director y como tal, las fluctuaciones de poder del taller se transmitían desde esta conexión. Sin embargo, esto no le sorprendió, ya que Nick y Flitwick ya le habían advertido que no estarían disponibles durante los próximos 3 días debido a una intensa sesión de elaboración. Me pregunto qué tipo de cosa asombrosa saldrá de esa habitación. Esta vez pensó con un poco de emoción. La meditación de Nick tomaba cada vez más tiempo cuanto más la usaba para restaurar su energía, ya que esta vez le tomó 4 horas recuperarse por completo. Esta es la última parte de hoy ya que necesitaré un verdadero descanso después de esto. Dijo seriamente y ambos sus ayudantes asintieron en comprensión. Canalizando su energía una vez más, Nick cerró los ojos y se calmó por completo antes de comenzar a hablar Ambal Litseorontinor. Tierra de piedra, arena y montaña, dijo con firmeza y la energía inmediatamente se volvió dura y marrón, mientras que los fenómenos esta vez fueron mucho más opresivo que los 2 anteriores, tanto para Elena como para Flitwick fue como si hubieran sido enterrados vivos mientras el aire los presionaba desde todas direcciones.
Sin embargo, desapareció tan pronto como apareció mientras observaban y cayeron en la ilusión de una gran montaña sostenida en la mano de Nick mientras bajaba el martillo. Así terminaron el día a excepción de Elena, quien como la única que no necesitaba dormir era la encargada de mantener el encantamiento inestable. Nick no perdió el tiempo, conjuró una cama en el taller y se dejó caer sobre ella. El sueño lo venció inmediatamente ya que su agotamiento tanto físico, espiritual como mental fue pagado como se debía. Despertó 9 horas después renovado en todos los aspectos y listo para continuar el proceso de fija. Al igual que él, Flitwick también había conjurado una cama en el taller para descansar, pero llevaba mucho tiempo despierto ya que su sangre de duende significaba que solo necesitaba unas 4 horas de sueño para funcionar correctamente. Elena misma estaba descansando de alguna manera ya que había tomado su forma incorpórea ya que horas de uso constante de magia la habían dejado un poco agotada. Nick se levantó de la cama y ni siquiera se molestó en quitárselo ya que simplemente lo volvería a usar en unas horas. Debería poder terminar el trabajo fundamental hoy y luego llegará el momento de la parte realmente difícil. Dijo seriamente y ambos de su ayudante asintieron en comprensión. Canalizó su energía mientras caminaba hacia el yunque y pronto comenzó a hablar mientras agarraba su martillo sobre él. Welsure Westauro. Tormenta de aire y aliento, dijo con firmeza y la energía pareció volverse informe e invisible, pero un intenso vendaval recorrió la habitación empujando a Elena y Flitwick. Una vez más, la ilusión de la mayor encarnación del viento les llegó en forma de un poderoso huracán sostenido en la mano de Nick. A diferencia de antes, hubo un cambio en el gran anillo en constante cambio cuando le imbuyó esta parte del encantamiento. El anillo comenzó a cambiar violentamente de forma en cada uno de los elementos de una manera que puso nerviosos tanto a Elena como a Flitwick. Sin embargo, Nick estaba tranquilo ya que esperaba que esto sucediera una vez que los 4 elementos estuvieran completamente agregados al ring. En ese momento estaban chocando mientras lograban una especie de equilibrio entre ellos como lo harían en la naturaleza. El choque no tardó mucho en terminar cuando los elementos se estabilizaron en un equilibrio incómodo. En ese momento, Flitwick se hizo cargo de mantener el encantamiento inestable mientras Nick meditaba. Usa Arda en la siguiente parte del encantamiento, el resultado puede sorprenderte. Celebrimbor habló desde el paisaje mental de una manera misteriosa antes de volver a quedarse en silencio. Sin embargo, Nick se quedó pensando profundamente en lo que se dijo, ya que ni siquiera había pensado en usar esa palabra debido a su significado. Arda era una palabra que tenía un gran peso en el idioma ya que significaba reino o región delimitada. Esto se refería a toda la creación conocida que fue hecha por los Ainur que eran básicamente ángeles creados por Eru Ilúvatar, básicamente Dios. No era difícil imaginar el tipo de cosas que ocurrirían como resultado de agregar esta palabra al encantamiento. Si bien era cierto que Nick tenía la intención de crear una pequeña dimensión de bolsillo dentro del anillo que estaba instalando lentamente, nunca había pensado en intentar crear un reino de todas las cosas. Algo así se acerca peligrosamente al acto de un ángel o un demonio en términos de significado. La peor parte fue que estuvo muy tentado a hacerlo solo para ver si realmente podía lograrlo. Sabía que obviamente sería un reino muy pequeño incluso si tuviera éxito, pero un reino era un reino de todos modos. Una vez que terminó su meditación, un par de horas más tarde, se puso de pie nuevamente y respiró profundamente antes de invocar su energía una vez más Talamelen Lustamen el Ara. Reino del cielo vacío de la estrella espacial, habló y el mundo se estremeció cuando el espacio mismo pareció endurecerse y condensarse alrededor de Nick. Las venas salieron cuando Nick se esforzó contra la presión de esta comprensión y poder y el martillo cayó lentamente antes de golpear suavemente el anillo, pero eso fue suficiente. El poder fluyó hacia el anillo inacabado y se expandió y contrajo violentamente mientras se volvía terriblemente inestable. Rápido. Átalo a tu alma. Celebrimbor instó con claro pánico en su voz. Nick apretó los dientes y se mordió el pulgar para extraer sangre que luego infundió con casi la más mínima chispa de su esencia espiritual. La brillante gota de sangre salió volando y se hundió en el ring. La visión de Nick se desvaneció cuando la falta de energía obligó a su mente a cerrarse y tuvo el sueño más extraño. Se encontró flotando en el vacío más negro sin cuerpo ni estrellas ni nada más. Luego sintió un cambio cuando una voz extraña que no conocía comenzó a cantar de una manera extraña que no tenía palabras pero que contenía un gran significado. De este canto surgieron las estrellas, el sol y la luna y un pequeño objeto esférico hecho de piedra.
A medida que la canción continuaba, aparecían más y más piedras que chocaban violentamente contra la primera, haciendo que la forma fuera cada vez más grande. Entonces la canción cambió de tono y apareció agua que llovió sobre la esfera desigual de piedra creando lagos y ríos, algunos grandes y otros pequeños. La canción cambió una vez más y de repente el vacío ya no estaba vacío sino lleno de algo invisible, se creó aire. Este aire se reunió alrededor de la esfera y fue mantenido en su lugar por alguna fuerza fundamental y Nick observó cómo el sol calentaba el agua que luego se elevaba en el aire y formaba la primera nube que luego lloraba sobre la esfera en forma de lluvia. Nick observó cómo la canción cambiaba de nuevo, pero nada cambió en la esfera al principio, pero luego la tierra y las aguas comenzaron a cambiar y la piedra líquida se levantó y fue arrojada violentamente a través de la esfera mientras la esfera se movía y comenzaba a girar alrededor del sol y la luna. La esfera. Fue solo entonces que la canción terminó y Nick se dio cuenta de que todo el tiempo la voz que cantaba era la suya, entonces abrió los ojos. Nick vio que estaba una vez más en el taller y que Flitwick lo miraba preocupado. «Uf, ¿cuánto tiempo estuve fuera?», preguntó mientras se sentaba. Le dolía la cabeza, pero no estaba tan sorprendido considerando que estaba bastante seguro de haber presenciado el nacimiento de un mundo. «Unas 6 horas más o menos», dijo el pequeño profesor y se relajó al notar que Nick estaba bien. De hecho, Nick estaba mejor que bien ya que no solo estaba completamente restaurado en términos de energía sino que también sentía una extraña presión en su mente. Al examinar esta presión, rápidamente se encontró una vez más parado en el vacío, pero a diferencia de su sueño anterior, los elementos estaban en caos y chocaban violentamente entre sí. Nick retiró su examen de la presión y tropezó por un momento, desorientado. «No hay necesidad de preocuparse, eso fue obra mía», tranquilizó a Flitwick con una sonrisa. Aparentemente, Elena había estado manteniendo inestable el encantamiento en el anillo todo este tiempo y claramente estaba luchando con él. Nick recogió su martillo del suelo junto al yunque y no brilló a pesar de que canalizó su energía, luego cayó en trance cuando comenzó a cantar una canción primitiva y sin palabras que provocó escalofríos en la columna de Flitwick y Elena. Mientras cantaba, su martillo subía y bajaba sobre el anillo inacabado, enviando una onda de choque mágica invisible desde su cuerpo que todos los magos del mundo que pasaban el tercer umbral de poder sentían. No sabían qué era, pero el ritmo parecía golpear sus almas y les hizo llorar aunque no sabían por qué. Grindelwald lloró libremente con una amplia sonrisa y una inconfundible expresión de alegría. «Parece que finalmente has dado ese paso, no puedo esperar a ver el mundo que construyes para mí». Habló crípticamente para gran confusión de sus subordinados cercanos. Dumbledore también lloró pero tenía una expresión confusa pero tranquila. Sabía qué estaba provocando este fenómeno pero no sabía cómo lo hacía el responsable. Los Flamel también derramaron lágrimas pero ambos tenían expresiones de alegría porque en el más breve momento que duró el ritmo habían sentido el nacimiento de un artesano mítico. Aún así, mientras la canción de la creación rodeaba el mundo, muchos magos entraron en pánico ya que no sabían lo que estaban experimentando y el miedo a lo desconocido se apoderó de ellos. El único mago poderoso que no sintió este ritmo fue Voldemort en los bosques de Albania. Su alma incompleta y la falta de un núcleo mágico ya que no tenía cuerpo significaban que el ritmo pasaba a través de él sin ser visto ni sentido. Sin embargo, el fenómeno más grande fue que durante este breve instante todas las bestias mágicas del planeta guardaron silencio. No se atrevieron a hacer ningún ruido mientras el canto de la creación resonaba en todos y cada uno de ellos. Pronto Nick cantó la nota final de su canción y golpeó el anillo en el yunque por última vez antes de salir del trance. No sabía por qué, pero instintivamente supo que necesitaba colocar a Greed en este nuevo anillo, lo cual hizo sin dudarlo. Greed se hundió en el gran anillo cambiante junto con todo su contenido y el anillo brilló con una brillante luz de arco iris antes de solidificarse en una extraña forma de vidrio brillante. Nick habló por última vez para completar esta sesión de forja y el anillo Ardamilme, reino de la avaricia. Anillo. Ardamilme. Grado. Mítico. Habilidades. Autodimensionamiento, sin forma, contraataque devorador, transformación del miedo, almacenamiento, 3 metros cúbicos, atado, Nicholas Ravenclaw, mundo falso, crecimiento. Habilidad mítica. Reino. Una pequeña dimensión de bolsillo capaz de albergar vida que puede crecer infinitamente siempre que se alimente con suficientes materiales. Descripción. Una creación monstruosa que fue creada para ser un defensor infernal de las pertenencias de su dueño almacenadas en su interior. Al igual que un Bogart, el anillo no tiene una forma fija y es engañosamente sencillo hasta que lo provocan.
Este anillo contiene una dimensión de reino falso ligada a su creador que puede crecer infinitamente. Evaluación del sistema. Una creación compleja y poderosa que merece un lugar dentro del mito creado por un herrero de anillos establecido. Los ojos de Nick se abrieron cuando leyó la evaluación del sistema del anillo colocado en su yunque, ya que era mucho más poderoso de lo que había pensado. También tenía la sospecha de que la única razón por la que el anillo no era de grado legendario era porque carecía de una segunda habilidad trascendente y su reino actual tenía solo 3 metros de largo. ¿Está hecho? Flitwick preguntó mientras miraba el extraño anillo con forma de cristal en el yunque. Nick asintió y le entregó al medio duende el anillo, que se redujo a su tamaño normal en el momento en que lo tocó. El profesor giró el anillo varias veces pero frunció el ceño porque no podía decir nada sobre el encantamiento. Era casi como si estuviera mirando un paisaje normal y no un objeto encantado complejo. Con un suspiro de impotencia solo pudo darse por vencido en sus exámenes ya que claramente no iba a aprender nada al respecto de esta manera. Es muy extraño saber que algo es un artefacto poderoso pero que no se puede decir. Por curiosidad, ¿cuál era esa canción tuya? ¿Nunca había escuchado algo así antes? Preguntó con curiosidad, ¿canción? Nick preguntó confundido de qué estaba hablando ya que cayó en trance durante ese periodo y por lo tanto no recordaba lo que pasó. ¿Cantaste una canción mientras balanceabas tu martillo, no te acuerdas? Elena preguntó con una mirada de confusión. Nick negó con la cabeza. Lo único que recuerdo fue subir al yunque y luego nombrar el anillo para terminar la forja. ¿Estás diciendo que canté durante ese tiempo? Buscó verificación y ambos asintieron. Frunció el ceño ante eso antes de que Celebrimbor le contara qué había sucedido exactamente. Cantaste la canción de la creación, la música de los Ainur que dieron origen a mi mundo hace tanto tiempo. Es verdaderamente un honor ser testigo de algo así. Dijo el elfo con el tono más reverente que Nick jamás había oído de él. No recuerdo nada de eso, me temo. Nick dijo honestamente haciendo que tanto Flitwick como Elena parecieran decepcionados. Realmente querían saber qué había sido exactamente esa canción, pero si el propio Nick no lo sabía no había nada que hacer al respecto. No es algo que deba recordarse sino sentirse, ya que es la armonía de conceptos más que algo físico. Celebrimbor explicó, Nick finalmente decidió entregar la misión que había recibido después de que el sistema se actualizara ahora que sentía que no estaba engañando al sistema. Esto resultó en un boleto de artículo, 500 galeones y un boleto de método de elaboración que aparecieron en el nuevo reino. Era extraño ya que Nick podía sentir todo el reino y todo lo que había en él como si fuera parte de él mismo. No es de extrañar que todos se enojaran tanto cuando Morgoth corrompió el reino. Es como si alguien te orinara en la mano. Pensó seriamente, Nick no reprimió ninguna pregunta que Elena o Flitwick le hicieran sobre su nuevo anillo que se sentaba cómodamente sobre el anillo que anteriormente contenía a Greed. En su mayoría, solo sentían curiosidad por saber qué hacía y qué tipo de beneficios tenía. Para responderlas, los trajo directamente al reino de los anillos. Dios mío. Un espacio ampliado y habitable que se siente como estar afuera, ¡qué maravilloso! Flitwick chilló de emoción mientras agitaba sus manos creando una pequeña brisa que giraba alrededor del pequeño planeta. Mientras lo alimente continuamente con recursos, también crecerá. Nick explicó con orgullo, ¿existe un límite en cuanto al tamaño que puede llegar a tener este espacio? Elena preguntó con curiosidad mientras recogía un libro que estaba en el suelo. Cuando la codicia se integró en este nuevo anillo, todo su contenido se desperdició al azar y Nick no tuvo tiempo de organizarlo nuevamente. No, en teoría, si le doy al anillo suficientes recursos, puedo expandir este reino infinitamente. Nick respondió honestamente. Increíble. Esta es realmente una obra maestra que merece elogios sin ninguna duda. Flitwick dijo con una enorme sonrisa, no podría haberlo hecho sin la ayuda de ambos. Honestamente, este reino solo tiene un problema que lo hace menos que perfecto. Nick dijo con un suspiro. ¿Qué podría ser eso? Flitwick preguntó confundido ya que, en lo que a él respectaba, este reino era perfecto. Está vinculado a mí mismo, por lo que nadie más que yo podrá poseerlo, incluso si quisiera pasárselo a otro. Nick dijo honestamente. Flitwick se sorprendió por esto, pero después de pensarlo no pudo evitar recordar la gota de sangre brillante que Nick había usado para controlar el anillo durante el proceso de encantamiento. No lo pienses, muchacho, esto solo significa que ahora tienes algo que todos los demás solo pueden sentir envidia. Dijo el profesor con una sonrisa. Nick asintió.
Eso es cierto, supongo, pero ahora tengo el dolor de cabeza de tratar de descubrir cómo hacer crecer este reino sin sacrificar grandes porciones de nuestro planeta. Dijo impotente. Como propietario del reino, Nick era consciente de forma innata de lo que se necesitaba para expandir el reino. Realmente fue un proceso simple ya que primero necesitaba agregar espacio de alguna manera y luego llenar el espacio extra con aire, piedra y agua para expandir el pequeño planeta. ¿Qué quieres decir? Flitwick preguntó con curiosidad. Los recursos que necesito para expandir el espacio disponible en este anillo es el espacio mismo y el material que forma nuestro propio mundo. Básicamente, la única forma de aumentar el tamaño de este reino es alimentarlo con partes del nuestro, que es como sabes. Está en cantidades bastante limitadas. Nick explicó impotente. ¿Funcionaría el material conjurado? Preguntó Elena mientras lanzaba un hechizo que invocaba una roca de la nada. Cuando lo soltó, la roca se evaporó y, aún así, no se produjo ningún cambio en el reino, salvo un pequeño aumento en la concentración de maná en el aire. No importa. Dijo torpemente después de ver la falta de reacción que tuvo el reino ante su conjuro. Estoy seguro de que puedes hacer crecer mucho este lugar sin preocuparte por la tierra, pero no sacrifiques montañas enteras y estoy seguro de que nadie se dará cuenta. Flitwick dijo tranquilizadoramente. Nick asintió antes de sacarlos del reino y regresar al taller. Al abrir la puerta del taller, Nick se sorprendió al encontrar a Dumbledore esperando afuera. Tempo. Nick comprobó la hora pero descubrió que eran solo las 5:27 p.m. Buenas noches profesor, ¿necesita algo? Nick preguntó un poco confundido por qué el hombre estaba aquí. Sí, en realidad, ¿podrías quizás explicar los fenómenos que azotaron el mundo antes? Dumbledore preguntó con una expresión divertida mientras Nick palidecía 6 tonos en un instante. ¿Dijiste el globo? Nick pidió confirmación y el viejo mago asintió mientras entraba al taller. Oh, sí, causó bastante revuelo por lo que me dicen mis fuentes, los ministerios de todo el mundo piensan que es un precursor de algo más, pero yo sé lo contrario. Dijo el director casualmente. Nick parecía confundido. ¿Un precursor de qué? ¿La locura de Grindelwald? Cuestionó en voz alta. Puedo asegurarte que Heller no está loco, aunque tengo curiosidad por saber por qué pareces consciente de lo que planea hacer. Dijo Dumbledore con una mirada de interés mientras se sentaba en una de las sillas que Nick había trasladado al taller para sus amigos. Es posible que haya leído 1 o 2 tomos sobre el tema de los rituales en mi tiempo libre y los sacrificios no tenían mucho sentido y así fue como restauró su juventud. Agregué su juramento vinculante y está bastante claro que tiene algo realmente grande. Planeado, eso probablemente no sea algo bueno. Nick dijo sinceramente. Dumbledore se rió entre dientes. Sí, esa es una deducción bastante buena de la situación, aunque estoy seguro de que todos los tomos sobre rituales dentro de la biblioteca se movieron a la sección prohibida. Dijo con una mirada divertida. Hay más fuentes de información que solo la biblioteca al alcance de mi mano, ¿sabes? Nick dijo esquivando esa trampa verbal fácilmente. Supongo que es cierto, pero nos hemos desviado un poco del tema. Dijo la vieja cabra sin presionar a Nick en absoluto sobre el tema de su conocimiento prohibido. Nick se encogió de hombros. Desafortunadamente, no recuerdo ese período de tiempo en particular, pero estos dos probablemente puedan explicarlo un poco mejor que yo, ya que ellos lo hacen. Explicó mientras señalaba a Flitwick y Elena. Dumbledore pareció sorprendido, pero después de escuchar el relato de la situación de los demás tenía una expresión de comprensión en su rostro. Una epifanía mágica, un evento bastante raro incluso para los maestros artesanos, pero lo suficientemente valioso como para que muchos estarían dispuestos a sacrificar mucho para experimentarlo ellos mismos. Para ser honesto, tengo un poco de envidia, ya que yo solo he experimentado algo así 3 veces en todas mis experiencias. Dijo el anciano con una sonrisa. ¿Por qué nunca había oído hablar de algo así hasta ahora? Nick preguntó con el ceño fruncido. En este caso, me temo que eres víctima de tu propio éxito. Si has aprendido a hacer manualidades de la manera tradicional, probablemente conocerás esta información, ya que es un secreto a voces entre artesanos como nosotros. Al crear tu propio, sin embargo, careces del conocimiento de los artesanos tradicionales y, como tal, no sabías de tal cosa hasta ahora. Dumbledore explicó amablemente y Nick hizo una mueca ya que el viejo probablemente tenía razón. Su conocimiento de la artesanía se basó en la información contenida en la herencia de Celebrimbor y como tal solo incluía lo que consideraba importante para la artesanía.
El hecho de que el propio elfo tampoco hubiera mencionado este tema al menos una vez significaba que probablemente tampoco estaba familiarizado con él. Quizás sea un fenómeno exclusivo de la energía mágica de este mundo. Nick se preguntó para sí mismo. Con esa respuesta, siento curiosidad por saber qué creaste durante ese evento. Dijo Dumbledore con una mirada curiosa al brillante anillo con forma de cristal en la mano de Nick.